porque ahora comprendo muchas cosas que tal vez no hubiera comprendido si no hubiera tenido hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos creciendo, nos vamos sumergiendo cada vez más en la materialidad del mundo, que si bien ya hemos hablado que la materialidad no podemos alejarnos de eso, el cuerpo es material, pero hay que mantener un equilibrio y cuando ese equilibrio se pierde, entonces nos sumergimos en una materialidad, en un afán, en un estrés, en el trabajo, obligaciones, etcétera, etcétera, y se nos olvida un poco de eso que vivíamos antes, esa plenitud de niños. El niño es como un lienzo en blanco, una imaginación. Muchos de los que están aquí de pronto dijeron, cuando sea grande quiero ser astronauta o quiero ser científico. De pronto, mucho de eso quedó simplemente como un sueño y ya, o sea. Pero el tema es que el niño sueña en grande, o sea, tiene una creatividad, una imaginación. Y nosotros hemos perdido un poco de eso. ¿Por qué? Porque nos metemos en el mundo, en las obligaciones, y se nos olvida precisamente ese momento, eh, o sea, todo lo que implica pues el nacimiento. Dice, continuamente nos distrae la lucha diaria por sobrevivir. No nos hacemos el tiempo para apreciar los constantes milagros de la vida, de los cuales el nacimiento es solo el primero. O sea, en el día a día hay un montón de milagros. Si uno fuera, eh, cuando eran niños, recuerden su infancia, se acuerdan que uno de pronto veía un animalito y se sentaba o se acercaba a ver cómo el animalito hacía lo que estaba haciendo, si veía las hormigas comiéndose a un animalito que se murió. Eso era muy entretenido para ver cómo esa naturaleza se manifestaba ahí, cómo estaba haciendo estos animales para, digamos, hacer lo que tienen que hacer en la naturaleza. Nos maravillamos con cada cosa que veíamos en el mundo. Cuando salíamos al campo, cuando salíamos de paseo, eran momentos de película. Nos desconectábamos de muchas cosas y estábamos imaginando y viendo cosas, maravillándonos con la naturaleza. Entonces, dice aquí, no nos hacemos tiempo para mirar esos milagros constantes de la vida. ¿Ya? Cuando somos niños lo percibimos más y un milagro también es el nacimiento. Ahora, si bien el bebé no puede admirar ese milagro, entonces ¿quién sí puede admirarlo? Los padres. ¿Ya? Admirar eso que acaba de darse, el nacimiento de una nueva vida. Cada vez que un amigo o pariente tiene un bebé, deberíamos reconocer el nacimiento como una oportunidad para pensar en nuestras prioridades y apreciar el poder de lo eterno. Y ejercer nuestra responsabilidad de traer vida a este mundo y vivir vidas plenas. Debemos apreciar adecuadamente la capacidad de crear vida. El nacimiento es un don de Dios. Cuando nos ha sido dado este don, más grande de todos, la capacidad de tener hijos, no debemos suprimirlo. Basta con mirar a toda esa gente que haría cualquier cosa por tener un hijo. ¿Cuántos no desean tener un hijo y no pueden? ¿Y cuántos pueden y no valoran ese milagro? Suprimir la capacidad de engendrar hijos también puede tener un impacto psicológico negativo, pues la salud humana depende de usar todas nuestras facultades, todos nuestros dones innatos, emocionales y espirituales, para especialmente el poder de crear vida. Entonces, en resumen, lo que dice aquí es que el nacimiento es una de las cosas que de cierta forma nos vuelve a nosotros socios de la creación y de alguna manera nos permite asemejarnos a nuestro creador al crear algo aparentemente de la nada, pero obviamente estamos hablando de ser socios con Hashem y hablamos de la responsabilidad de tenerlo y hablamos de alegrarnos de eso. Se implica entonces que tener un hijo es una responsabilidad de quererlo y de saber educarlo, de saber cuidarlo. Con relación al nacimiento, tenemos algo que mencionamos un poco la vez pasada, que es el tema del cumpleaños. Y es una pregunta que muchas veces la gente hace. He escuchado que el judío no celebra el cumpleaños y esto, en verdad eso no es tan así. No es que el judío no celebre el cumpleaños, sino que no lo celebra como las demás personas lo celebran, como las naciones lo celebran, o las personas que no tienen ninguna conciencia de Dios. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, entonces, ¿qué es lo primero que hay que celebrar
el hecho de haber venido a este mundo. El hecho de que Hashem nos puso en este mundo, y como vamos a ver, como dice el Rebe, el hecho de que uno haya nacido es porque Hashem determinó que el mundo no puede seguir sin uno, sin nosotros en este mundo.